Hola, soy Rocío Reyes Liébano. Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica donde exploraremos cómo se origina el conocimiento humano desde distintos enfoques que han marcado la historia del pensamiento. Hoy descubrirás ideas que cambiarán tu visión sobre lo que significa saber. Al finalizar este video, entenderás las principales teorías sobre el origen del conocimiento, sus límites y cómo diferentes perspectivas filosóficas dialogan para ofrecer una comprensión más profunda y enriquecida. Para comenzar, debemos conocer las dos corrientes clásicas que han explicado de manera fundamental el origen del conocimiento, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostiene que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia sensible. La mente humana se entiende como un receptor activo que construye y organiza el conocimiento a partir de las percepciones que obtiene a través de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Así, nuestras ideas, creencias y conceptos emergen de la interacción constante entre el sujeto y el entorno, donde la experiencia directa y la observación conforman la base del aprendizaje y la comprensión del mundo. Por ejemplo, según esta postura, aprendemos que el fuego quema porque hemos percibido esa sensación. Nuestro conocimiento surge entonces de la observación directa y de la experiencia. Esta perspectiva tuvo un auge importante con filósofos ingleses como John Locke y David Hume, que defendieron la experiencia como base del saber. En contraposición, el racionalismo plantea que la razón y las ideas innatas constituyen la base del conocimiento. Algunas verdades, como las matemáticas, no se derivan simplemente de la experiencia, sino que existen en la mente y son descubiertas por la razón. Platón y Descartes son ejemplos clásicos que defendieron esta postura, argumentando que hay conocimientos que la razón puede alcanzar independientemente de los sentidos. Sin embargo, Nava nos recuerda que el problema del origen del conocimiento implica reconocer que el sujeto y el objeto pertenecen a esferas diferentes, lo que dificulta la certeza absoluta del saber humano. Además, señala que los supuestos filosóficos del empirismo y el racionalismo, aunque distintos, comparten la dificultad de justificar cómo se adquiere y valida el conocimiento. Estas tensiones filosóficas han motivado a pensadores posteriores a buscar integraciones y críticas que enriquezcan nuestra comprensión del conocimiento, reconociendo que ni la experiencia ni la razón por sí solas pueden explicar plenamente cómo sabemos. Estas dos corrientes filosóficas marcan la diferencia no solamente por el origen del conocimiento, sino también por sus métodos para obtenerlo y validar su certeza. El método inductivo, propio del empirismo, se basa en la observación detallada de casos específicos y prácticos, a partir de los cuales se generan patrones, hipótesis o teorías generales. Este proceso es acumulativo y progresivo, pues se parte de hechos percibidos por los sentidos. Se registran las regularidades y se generalizan conclusiones que pueden ser revisadas y modificadas conforme nuevas experiencias empíricas se presenten. La inducción, por lo tanto, enfatiza la evidencia a la sensibilidad y a la acumulación de datos concretos para la construcción de conocimiento, convirtiéndose en la base fundamental. En contraste, el método deductivo adoptado por el racionalismo parte de principios o axiomas considerados como absolutamente verdaderos y universales, aplicando reglas lógicas rigurosas para derivar conclusiones específicas. En este camino, la razón juega un papel central, ya que no se necesita la experiencia directa para validar las verdades derivadas,
sino la coherencia lógica y la consistencia interna del razonamiento. Este método se ejemplifica en la matemática y en las ciencias formales, donde una vez establecidos los postulados fundamentales, se puede inferir todo un sistema de conocimiento sin depender de la comprobación empírica inmediata. Ambos métodos, aunque opuestos en su enfoque, han contribuido de manera decisiva a los avances del conocimiento, determinando diferentes aproximaciones epistemológicas e investigaciones científicas. Mientras el empirismo ha impulsado el desarrollo de la ciencia experimental basada en la observación y la prueba, el racionalismo sostiene la importancia de la teoría y el razonamiento como base para entender verdades profundas y universales. Por último, la relevancia actual de estas corrientes filosóficas radica en su diálogo constante. El desafío epistemológico contemporáneo consiste en integrar lo inductivo y lo deductivo, combinando la riqueza empírica con la solidez lógica, para construir un conocimiento que sea a la vez fundamentado en la realidad y coherente desde el punto de vista conceptual. Reconocer los límites de cada método ayuda a evitar tanto un empirismo extremo que ignore la razón como un racionalismo cerrado que desprecie la evidencia sensible, favoreciendo así una epistemología integradora. Esta distinción también implica diferentes concepciones sobre las capacidades humanas. Mientras los racionalistas creen que la razón tiene un valor ilimitado para alcanzar verdades universales y necesarias, los empiristas reconocen límites en el entendimiento humano, pues nuestro conocimiento depende siempre de nuestras experiencias y de la calidad de los estímulos externos. Así, aunque la razón es una herramienta fundamental, no puede, desde la perspectiva empirista, sustituir la base de la experiencia sensorial. Por otra parte, las tensiones entre estas posturas tradicionales han dado paso a intentos de integración. Algunas corrientes modernas reconocen que ni la experiencia ni la razón pueden explicar por sí solas el conocimiento humano en su totalidad. Ahora veamos cómo Friedrich Nietzsche propone una perspectiva crítica que transforma nuestra comprensión del conocimiento. Para Nietzsche, el conocimiento no es un reflejo objetivo e imparcial de la realidad, más bien es una construcción humana influenciada profundamente por factores históricos, culturales y sobre todo por la voluntad de poder, una fuerza vital que impulsa la creación y afirmación de verdades. Como explica Rod Little, Nietzsche afirma que el conocimiento es una construcción humana cargada de valores, intereses y fuerzas históricas que lo hace múltiple y cambiante. Además, Little destaca que para Nietzsche la voluntad de poder subyace en la creación y mantenimiento de las verdades, revelando la dimensión vital y dinámica del conocimiento. Nietzsche también critica la idea socrática de que la vida debe reducirse a un objeto de conocimiento racional, señalando que con este enfoque se pierde la riqueza vital y la autenticidad de la existencia misma. El conocimiento entonces no es una verdad inmutable, sino una interpretación vital, siempre abierta y en constante transformación. Desde esta perspectiva, el conocimiento es comparable a una obra de arte, un edificio complejo elaborado sobre bases inestables, lo suficientemente flexible para adaptarse, pero lo bastante sólido para sostenerse, reflejando una continua interacción entre realidad, percepción y creación humana. Esta visión nos invita a entender el conocimiento como un proceso dinámico, perspectivista y siempre sujeto a contexto, desafiando la idea de una verdad única e inmutable y abriendo espacio a múltiples formas de entender y experimentar la realidad. Nietzsche plantea una ruptura radical con las concepciones tradicionales del conocimiento como mera reproducción objetiva de la realidad.
Para él, el conocimiento es una construcción humana situada en un contexto histórico y cultural específico, donde intervienen elementos como la voluntad de poder, entendida como la fuerza fundamental que impulsa a los seres humanos a crear, afirmar y mantener verdades que les son útiles, más que a descubrir un absoluto. Esta desplaza la visión, el foco desde una búsqueda de la verdad inmutable hacia la comprensión del conocimiento como un fenómeno dinámico, plural y valorado según intereses vitales. Desde esa perspectiva, la verdad no actúa como un reflejo exacto, objetivo e imparcial de la realidad externa, sino una interpretación contingente y mutable que refleja las condiciones y las perspectivas desde las cuales se mira el mundo. En la obra de Nietzsche se describe el conocimiento como una obra de arte, como un edificio construido sobre bases inestables y flexibles, que debe sostener con suficiente resistencia para que se mantenga, pero adaptarse constantemente a los cambios. Esto significa que lo que nosotros consideramos verdad puede estar sujeto a revisión y reinterpretación permanente, en un proceso que combina creación y destrucción, donde se entrecruzan la realidad, la percepción y la construcción humana. Nietzsche además cuestiona la primacía que la tradición filosófica socrática otorga a la razón como camino exclusivo y superior para acceder al conocimiento. Critica la reducción de la vida a un objeto meramente racional, pues con ello se pierde la riqueza de la experiencia vital, su dramatismo y autenticidad. Esta crítica implica que el conocimiento debe incluir no solo elementos racionales, sino también la pasión, la voluntad y las fuerzas vitales que configuran nuestra comprensión del mundo, entendiendo que la razón es solo una dimensión de un proceso mucho más amplio y complejo. Así, el perspectivismo nietzscheano nos invita a reconocer que el conocimiento es siempre parcial, condicionado por el lugar y por el momento desde los cuales se produce. Esta condición abre espacio a la coexistencia de múltiples verdades y formas de interpretar la verdad, rechazando la idea de una verdad única. En resumen, entender el origen del conocimiento requiere reconocer la riqueza que aportan las diferentes tradiciones filosóficas. El empirismo y el racionalismo nos dan fundamentos esenciales al mismo tiempo que Nietzsche nos desafía a pensar el conocimiento como una creación humana, situada y viva. Esta reflexión nos invita a mantener una actitud crítica y abierta frente a lo que consideramos verdad y a entender el saber como una construcción compleja y en constante transformación. En resumen, entender el origen del conocimiento requiere reconocer la riqueza que aportan las distintas tradiciones filosóficas. El empirismo y el racionalismo nos otorgan fundamentos esenciales. El empirismo nos recuerda la importancia de la experiencia y la evidencia sensible para construir saberes, mientras que el racionalismo destaca la capacidad de la razón para descubrir principios universales y estructurar el conocimiento de manera lógica y coherente. Al mismo tiempo, Nietzsche nos desafía a pensar el conocimiento como una construcción humana, situada y viva, que se encuentra imbuida en perspectivas, intereses y fuerzas vitales. Nos invita a comprender que la verdad no es un reflejo exacto de la realidad, sino una interpretación dinámica, siempre en transformación que responde a contextos, valores y voluntades de poder. Esta visión aporta una dimensión crítica y pluralista al estudio del conocimiento, que amplía nuestro entendimiento más allá de las dicotomías simples. Esta reflexión nos invita a mantener una actitud crítica y abierta frente a lo que consideramos verdad, reconociendo la complejidad y provisionalidad del saber.
Entender el conocimiento como una construcción compleja y en constante transformación implica también reconocer los límites de nuestra comprensión y la necesidad de integrar distintos enfoques para abordar la realidad educativa, científica y humana de manera más integral y reflexiva. Así, al combinar las perspectivas clásicas con las críticas contemporáneas, abrimos camino a un enfoque epistemológico que valora la experiencia, la razón y la interpretación como elementos inseparables de la construcción del conocimiento humano, fortaleciendo una visión más profunda y enriquecedora del saber. Espero que te haya gustado este video. Gracias por tu atención.